primero que hay que aclarar es que el golpe lo dio Daniel Ortega hace años, ¿no? Cuando reformó la Constitución para reelegirse de forma indefinida, cuando puso a su esposa de vicepresidenta, cuando puso a sus hijos de administrar el Estado, cuando firmó de forma express un tratado con un empresario chino para entregar una concesión de 100 años para construir un proyecto como el Canal de Panamá en Nicaragua, para expropiar tierras de campesinos, o sea, para contaminar las principales fuentes de agua del país. Entonces, ese es el contexto en el que está sucediendo todo esto. Y viene también de las protestas del 2018 en el sentido de el descontento que hay bajo la idea de que Ortega se perpetúe, ¿no?, en el poder. Entonces, han sido 3 años de resistencia, de exilio para muchas personas, de cárcel para muchos presos políticos. O sea, el grupo que hay ahorita es de 130 presos políticos. En un momento, entre el 2018 y 2019, hubieron 500 personas en la cárcel por distintos delitos. Se aprobó una ley de amnistía. Entonces, es un contexto muy convulso donde, claro, Ortega controla todos los poderes y ha venido reformando los códigos penales, por ejemplo, para establecer nuevas leyes. O sea, en su momento fue una ley sobre terrorismo, por ejemplo, y muchas personas estuvieron presas por eso y ellos mismos la derogaron y luego crearon nuevas leyes, como la ley de agentes extranjeros, que persigue a todas las personas que reciban algún tipo de financiamiento extranjero. Como por ejemplo se habla mucho del tema de USAID, pero pues los fondos de USAID ahí están y se pueden consultar y el gobierno es uno de los principales beneficiarios de esos fondos también. Entonces no solamente se trata de ese tipo de fondos, sino de cooperación que reciben tal vez organizaciones de derechos humanos que están siendo perseguidas en Nicaragua, porque pues, en Nicaragua las organizaciones de derechos humanos o que sería la entidad estatal encargada de los derechos humanos ya sabemos que no protege derechos humanos. Está la ley de ciberdelitos también, que te puede considerar como un agente desestabilizador. Todo lo que yo le estoy diciendo para el gobierno de Nicaragua, para el Estado, es mentira, ¿no? O sea, todo es mentira, nunca, Ortega no es inconstitucional, las persecuciones no son reales, los asesinatos incluso lo han negado, ¿no? Cuando hay muchísima evidencia registrada sobre el tema. Entonces eso se puede considerar un delito y te pueden llevar, no sé, de 1 a 7 años, ¿no? Y las multas y para los periodistas es una situación muy complicada. Y por último viene esta ley que se llama Ley en Defensa de la Soberanía y tiene un nombre larguísimo, que bajo lo que intentan arrestar, ¿no?, a esta nueva camada de posibles candidatos políticos, ¿no? Entonces, son leyes que no tienen ningún fundamento, son leyes creadas a la medida de Ortega para llevarse a quien sea, ¿no? O sea, estás hablando de Dora María Tellez y Hugo Torres, o sea, las personas que fueron encargadas del operativo que rescató a Ortega de la cárcel, ¿no? De la comandante 2, o sea, gente que fue muy importante para el proceso de insurrección y que son figuras valiosísimas del Frente Sandinista que jamás podrían ser tachadas de agentes extranjeros, ¿no? Creo que aquí el principal agente extranjero que queda en evidencia, o bueno, más bien el agente del capital, sin duda es Ortega en estos momentos. Hace poco reformaron el sistema, perdón, el código penal. Por ejemplo, antes tenías detención de 48 horas cuando no habían cargos en tu contra ni pruebas. Ahora la detención se extendió a 90 días, por ejemplo, y esto es todo como una forma de intimidar a las personas y te pueden echar preso por cualquier cantidad de cosas, ¿no? Como comentaba, por publicar noticias falsas o también, por ejemplo, compañeros de Hora Cero estuvieron presos en el 2019 por casi 2 meses por haber llevado agua a unas madres que estaban en huelga de hambre, o sea, madres de presos políticos que estuvieron en huelga de hambre. Fue una situación terrible porque pues estuvieron secuestrados, casi desaparecidos por varios días y luego aparecieron en televisión nacional acusados por tráfico de armas y narcotráfico, es decir, les pusieron armas y le inventaron cualquier cosa y luego pues por la presión internacional y la presión que hicimos también los dejaron libres, pero los cargos siguen abiertos, es decir, es bastante arbitraria la forma en la que suceden todas las detenciones, en la forma en la que
se imputan, ¿no?, los cargos. Hay muchísima gente que, de los 130 presos políticos, que está condenado a 20, 30 años por cuestiones como tráfico de armas o tráfico de drogas, cuando son líderes de comunidades o personas de barrios, o sea, personas que nunca han estado involucradas en cosas de ese tipo, pero que han sido actores locales importantes en la resistencia contra Ortega. Protesta en 2018 tienen el acumulado, ¿no?, de Ortega en el poder desde el 2007, sumado que Ortega fue siempre el candidato eterno del Frente Sandinista, es decir, ha sido una figura importante de los últimos 40 años en la historia de Nicaragua. Cuando Ortega llegó al poder yo tenía 12 años, ahora tengo 27 y sigue estando ahí con la idea de reelegirse, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues muchísimos salimos a la calle porque estábamos completamente hartos, ¿no?, del modelo extractivo de Ortega. En ese momento recuerdo que una reserva importante se estaba incendiando, acababan de reformar el seguro social. O sea, para nosotros era muy difícil tener trabajo estable. Por ejemplo, en Nicaragua viven el 70% de la informalidad, y encima pues estaban reformando el sistema de pensiones para que nos jubiláramos después, para que diéramos cuotas más altas. Entonces, en ese contexto salimos a protestar, y la respuesta de la policía y de los grupos de choque en ese momento, que luego se convirtieron en paramilitares, fue terrible, ¿no? O sea, golpes, robos, asaltos a periodistas, y luego la gente salió al día siguiente y la escalada represiva iba aumentando con las horas. Y estoy hablando de meses de protestas pues que terminaron en el asesinato de más de 350 personas, ¿no? O sea, tiros muy certeros, ¿no?, de francotiradores que disparaban al cuello, a la cabeza, al pecho. Hay informes sobre eso. Y pues en ese contexto generó un montón de discusiones y disputas alrededor de la figura de Ortega. Fue como interesante ver cómo se resignificaban muchas de las cosas que habíamos escuchado de nuestros padres y nuestros abuelos sobre la revolución sandinista, ¿no? O sea, como la idea de la organización, o las barricadas de los barrios, o los procesos de colectivización que se necesitan para poder sostener una resistencia de tantos meses, ¿no? Entonces, estás hablando de un alzamiento que no fue solo de un sector, que no fue como de solo nosotros los jóvenes estudiantes universitarios, no, nosotros fuimos un sector, pero los sectores de los barrios populares, los sectores campesinos, estuvieron ahí, y también se rebelaron, y también estaban en contra de Ortega, y fue bastante masivo en ese sentido. Es decir, podríamos haber pues sectores, claro, de izquierda, otros como mucho más reservados bajo esa idea, porque para ellos Ortega es de izquierda, lo que es completamente debatible, pero lo que estaba en evidencia es que no era viable para nadie, o sea, que ya nadie sentía que, ni siente, mucho menos ahora, que Ortega sea una opción, ¿no? O sea, ni que represente los intereses ni de las mayorías, ni que pueda ser una opción para el país, ¿no? Ni para la democracia en Nicaragua. Creo que estamos presenciando, no sé, 30, 40 años del proyecto neoliberal en América Latina, que solo ha dejado despojo, miseria y destrucción en la región, ¿no? O sea, creo que Nicaragua y Centroamérica es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, toda esta apertura solo generó precarización laboral, un país entregado a las transnacionales, a las maquilas, a los proyectos de desarrollo, con la misma burguesía de siempre, con la misma élite conservadora, misógina, racista, machista de siempre. Entonces yo creo que lo que queda en evidencia es que las clases populares nunca han tenido opciones, ¿no? Y que nunca han sido representadas por el poder. Y creo que es como momento de pensar en una democracia real, no en una pantomima de democracia, que creo que es lo que nos han vendido bajo esta idea de gobernanza y de ciudadanía. O sea, creo que lo que queda en evidencia es la importancia del pueblo organizado, ¿no? Y en la medida en que puedan tenderse lazos con otras personas que luchan en otras geografías, yo creo que siempre van a ser diálogos importantes y valiosos, ¿no? O sea, sí quiero que la gente sepa lo que pasa en Nicaragua,
y hoy lo que pasa en Centroamérica, pero también es importante conectarnos todos porque creo que mucha gente se va a sentir identificada también sobre lo que nosotros vivimos. eh, y creo que puede ser un espacio importante para seguir tendiendo puentes y seguir luchando.